Saludos y bendiciones. Qué bueno poder encontrarnos como cada sábado aquí en su espacio. Hablemos de la Biblia. Para nosotros es un honor, un privilegio compartir con ustedes cada semana de 6 a 7 de la noche aquí por la plataforma Su Mundo TV, su espacio Hablemos de la Biblia. Hoy nos acompaña ya nuestro pastor, que no es un invitado, es parte del staff nuestro, que es el pastor Gustavo Villalona. Con él vamos a estar compartiendo hoy un estudio bíblico muy interesante que vamos a tratar hoy acerca de nuestra identidad bíblica. O sea, vamos a estudiar quiénes somos a la luz de las Escrituras. Pero antes vamos a ir a unos consejos comerciales y cómo no dejarlo con un hermoso video musical. En breve regresamos. Bendiciones. Gracias por seguir en sintonía con su espacio Hablemos de la Biblia. Como decía anteriormente, hoy junto al pastor Gustavo Villalona estaremos teniendo un estudio bíblico acerca de nuestra identidad bíblica. Pastor Gustavo, bienvenido a tu programa Hablemos de la Biblia. Pastor, es un gozo nueva vez estar contigo y tratando el tema tan importante que en este siglo, en esta década, la sociedad está carente de una identidad. Amén, así es. Pastor Gustavo, es bueno que para introducirnos en ese estudio, primero debemos de saber nuestra naturaleza. Y lo primero es, ¿dónde nace la identidad del ser humano, Pastor Gustavo? Como muy bien explicas, desde el punto de vista bíblico, Dios al hacer al hombre, dice Génesis, que lo hizo a su imagen y a su semejanza. O sea, la característica elemental que tiene el hombre cuando fue creado era que era parecido a Dios. Y Dios hace un ser que quería que su imagen estuviera en él. O sea, Dios quería plasmar su imagen en el hombre para que multiplicara esa imagen y Dios glorificarse en toda la creación por medio del hombre y la mujer. Amén, excelente. A mí me gustaría que producción, por favor, si le es posible, colocarme una cita bíblica que tenemos ahí, por favor, para leerle, para desde ahí entrar en el desarrollo y el contexto de este estudio bíblico acerca de nuestra identidad bíblica. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, a una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenía identidad. Me gusta esa parte, Pastor Gustavo, donde dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Gracias, producción. Pastor Gustavo, hay un pasaje súper interesante que antes nosotros no teníamos identidad. Explícanos algo al respecto de eso, por favor. Como decíamos, hermano pastor Leandro, al principio Dios creó al hombre con una identidad. La identidad la teníamos la identidad de Dios. Dios había puesto su imagen y su semejanza en el hombre y en la mujer. Lo que pasa es que al pecar el hombre, al desobedecer a Dios, el hombre esa imagen la distorsiona. Por eso la imagen, el hombre pierde la comunicación, la comunión con Dios cuando esa imagen se empaña. Entonces Dios se veía en el hombre y al hombre hacerse independiente de Dios, el hombre distorsiona esa imagen. El hombre se queda con la semejanza, pero pierde la imagen. Ok, porque nos vamos al pasaje bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice, y creó Dios al hombre, a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó.
O sea, nuestra identidad desde el principio de la creación, ya nosotros sabemos de dónde salimos, ya nosotros sabemos quiénes somos y ya nosotros sabemos quién nos crea. ¿Verdad? En ese contexto bíblico también hay algo importante en un mundo errático, Pastor Gustavo, con referente a la identidad. Ya no hay una identidad. Estamos viviendo un tiempo a donde hay crisis de identidad. Y cuando hablamos de crisis de identidad, es que muchas personas alrededor del mundo no saben ni quiénes son, no saben qué hacen en esta tierra y no saben su destino ni su propósito, Pastor Gustavo. Ahora bien, como nosotros estamos trabajando el tema de la identidad bíblica, todo el ser humano, Pastor, tiene una huella. Explíqueme eso. Si yo tengo una huella digital, ¿verdad? Y la coloco en un lugar, esa huella, ¿qué nos refleja? ¿Quiénes somos y de quién es esa persona? ¿Qué tú me puedes decir a base de eso? Bueno, vamos a mirar esa imagen que muy buena nos ha puesto producción, pero entendiendo de que tenemos, el hombre es una combinación de lo humano y lo divino. Así es. Como el hombre tiene en su ADN una huella biológica que es única, nadie tiene esa huella digital, por eso cuando nos crea Dios, nos hacen el huerto idéntico a él. Sí. Pero en cada creación humana, en cada ser humano, es una creación independiente, individual, pero tenemos esa conexión con Dios. O sea, nuestra identidad está en Dios, en nuestro Creador. Y nos da tanta identidad que nos diferenciamos entre tú y yo. Sí. Cromosómicamente somos diferentes, pero biológicamente somos iguales. Sí. La identidad fisiológica, el ADN. Explica un poco esto, porque es bueno que la gente entienda este concepto, que es muy interesante, por favor. Humanamente estamos constituidos iguales, pero como todos los seres humanos son iguales, Dios nos ha dado una identidad particular fisiológicamente. Mira que cada huella que tenemos en las manos no son idénticas, son distintas. O sea, dentro de la identidad general hay una identidad particular. Oye. Dios nos da esa facilidad de saber, Dios, que como tratar contigo no es lo mismo que tratar conmigo. Tú eres Leandro, yo soy Gustavo, pero aún siendo humanos ambos, yo aún siendo cristiano, somos distintos. Tú eres tú y yo soy yo. O sea, cada quien tiene una identidad particular con él, porque tenemos una identidad general. Todos fuimos creados a imagen de él, pero hay una imagen particular que es la identidad tuya delante de él. Ok. Una identidad particular, hablaste algo bien interesante, ¿verdad? Pero todos tenemos y todos estamos compuestos de una misma materia y los mismos órganos distribuidos, ¿verdad? Todos son iguales. Es como que tú organices casas, iguales casas, pero adentro están diferentes organizadas. Ya. Sí, ese es el ejemplo más fácil. Claro, pero ahí es que, aquí es que quiero entrar. Por ejemplo, hay personas, Gustavo, que nosotros, de una manera, ¿verdad?, jocosa, le hemos llamado que usted tiene una crisis de identidad. Porque usted no sabe quién es y como decíamos en el programa anterior, que usted se acuesta siendo un hombre y al otro día dice que usted es una mujer y que usted en una ocasión nace mujer y al otro día dice que usted es un hombre. Entonces lo que nosotros vemos ahí, que hay una crisis de identidad. Usted no está relacionado en sí con quién es usted conforme a la naturaleza del Creador. Ahora, ¿por qué viene ese cambio de identidad en el ser humano? ¿Qué lo produjo? Esa es la pregunta. ¿Qué produjo eso? Sencillamente, pastor, si nos vemos a la Biblia de nuevo, porque esta identidad a través de la Biblia, la desobediencia, el creerse el hombre, ser independiente de Dios, separarse de Dios, separarse de su creador, distanciarse de él, eso fue lo que hizo que su imagen se distorsionara. El quiebre de la relación con Dios fue ese sentirse autónomo. Entonces, al hombre separarse de él, pierde esa identidad, porque es como si fuera una conexión electrónica. Si tú te desconectas del computador, tu celular o de algún dispositivo electrónico, tú pierdes la señal. Es como que Dios era el internet. Y si nosotros nos desconectamos, perdemos la señal. Entonces, eso fue lo que pasó con el hombre. El hombre se desconectó de Dios. Y no tiene señal y no tiene imagen. Perdió su imagen. Oye, tú has dicho algo que suena un poco brusco aquí en medio de la televisión y las personas también pueden quizá juzgarnos y decir tantas cosas, ¿verdad?, con referente a este tema. Amén. Pero si una persona que el Señor, Dios, ¿verdad?, lo hace varón y hembra los creó desde el principio.
y en su naturaleza pecaminosa por desobedecer las leyes divinas, se aparta de él y cambia esa naturaleza, entonces esa persona se desconectó de Dios. O sea, todo aquel que tiene una crisis de identidad, toda aquella persona que un día Dios lo hizo hombre y al otro día dice que es mujer, que creó una mujer y al otro día dice que es hombre, ¿qué quiere decir eso? Que se desconectó ese hombre y esa mujer de la presencia de Dios. No tanto de su presencia, sino del mismo contexto biológico que Dios le dio. O sea, Dios lo diseñó al hombre y a la mujer, lo sacó de una misma naturaleza, pero lo hizo diferente. Entonces, cuando el hombre pierde esa señal, se desconecta de la imagen de Dios, entonces el hombre lo que hace es revertir esa imagen que él ya no sabe reconectarse. Al hombre distanciarse de Dios se pierde. Entonces no encuentra esa señal y coge cualquier señal. Entonces el hombre está cogiendo la señal de sí mismo. Coge la señal de la naturaleza, de los animales. Entonces se identifica con cualquier cosa. Ya, entonces esa señal se pierde simplemente porque se desconectó de su creador. ¿Verdad que sí, Pastor Así Gustavo? Entonces, al desconectarse, usted entra en una vida de pecado, entra entonces en un pensamiento propio, a donde no lo gobierna Dios, sino lo gobierna su propia mente, su propio espíritu. Ok, ahí viene lo siguiente. Suena aquí también un poco media. Pastor Gustavo, si una mujer, ¿verdad? Vamos a ponerle el tema de la mujer y después del hombre, un día no se siente conforme con ese cuerpo que Dios le dio y agrega y va a la sala de cirugía plástica, estética, y se coloca volúmenes en su cuerpo, comienza a inyectarse cosas para sus labios, sus ojos y todas esas cosas. Ahí podemos ver que pueda existir una crisis de identidad, pastor. Sí, porque esa mujer está diciendo que como fue creada, como fue diseñada, no está acorde conforme a otra imagen que ella está viendo. Ella quiere parecerse a algo que está más allá del diseño. O sea, ella entiende que hubo una imperfección en alguna parte de su cuerpo, entonces quiere rediseñarse, quiere reinventarse una identidad que ella ya poseía. Entonces el hombre tiene una disforia de lo que no es. O sea, el hombre quiere ser lo que no puede ser y lo que no es. Entonces va a ser una imagen distorsionada de lo que es. Ok, perfecto. Pero oigan bien, no es que la iglesia ni nosotros como pastores estamos en contra de la cirugía estética plástica en un aspecto. ¿En qué sentido, pastor? Para que no se vaya a malinterpretar. Nosotros entendemos que si hay una persona que tuvo un accidente, ¿verdad? O tuvo una enfermedad, esas mujeres que tienen cáncer de mama, que oramos siempre por ella, en un momento dado se le corta un seno, usted sabe, pastor, y le dan terapia, quimio y un sinnúmero de cosas. A la hora de que esa mujer recibe todas esas cosas, pero también recibe la sanidad por un momento dado, ¿verdad? Ya sea divina o por las ciencias médicas, esta persona viene y se quiere hacer un implante propio que le quitaron el natural por la enfermedad. No estamos en contra de eso, ni la Biblia tampoco, porque, ¿verdad? Lo necesita y eso también le ayuda en su parte emocional y en su misma autoestima. Ahora bien, aquella que se la quieren poner para complacer a la sociedad, complacerse ella misma, complacer el mundo y tratar de buscar cosas que ella dice que con el cuerpo anterior no conquistaban, con esta puede. Ahí es que nosotros estamos en contra de que entendemos que usted ha perdido su identidad, tiene crisis de identidad y ha apartado la identidad del divino por la identidad suya propia. Pastor, quiero argumentar algo más, porque no obstante a eso que tú hablas, también ese tipo de tratamiento quirúrgico estético tiene consecuencias fisiológicas y biológicas en las personas que se hacen a esos tipos de peritaje médico, porque tanto los elementos químicos que usan, como el polietileno y otros derivados, hacen que caigan en una crisis en un momento biológica. O sea, pueden enfermarse, puede hacerlo algún tipo de riesgo. Y eso ha traído más consecuencias y muerte de tanto de mujeres como de hombres que el beneficio que trae. Claro. Entonces lo que nosotros vemos, que todo aquel que
escuchen bien, desobedece a Dios, se desconecta de Él e inmediatamente comienza a buscar una identidad personal, no la generada por Dios ni la generada a través de las Escrituras. Entonces, cuando tú buscas los elementos propios tuyos para alimentar un ego, para alimentar un orgullo que hay en ti y para alimentar una satisfacción carnal, que la mayoría de eso, pastor, lo que busca es la belleza exterior. Y usted no sé si ha escuchado un merenguito que anda por ahí, ¿verdad?, que dice que no pueden con las arrugas del alma. O sea, se hacen todo por fuera, pero por dentro siguen envejeciendo. Entonces, cuando vemos ese contraste, ahí hay problemas hasta psicológicos, problema emocional, problema de salud mental, de todas las índoles. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra para esa persona, pastor? Definitivamente tenemos que entender que vamos envejeciendo. Entonces, como causa natural, el hombre nace, crece, madura, se reproduce y muere. Entonces, hay un dilema. El hombre quiere ser eterno. El hombre quiere permanecer joven. El hombre quiere tomar de esa fuente de la juventud y de la eternidad. Y eso no existe. O sea, lamentablemente, el pecado hizo que el hombre se deteriorara fisiológica y emocionalmente y espiritualmente, para que tengamos que buscar verdaderamente cuál es la satisfacción, y no nos la da ninguna de esas salidas estéticas y temporales, sino que hay una necesidad espiritual que el hombre tiene que llenar. Claro, desde el principio, Pastor Gustavo, el hombre recibe su identidad y la pierde también ahí mismo, ¿verdad? Vemos que el Señor lo crea a su imagen y semejanza, luego pierde su identidad cuando aquella historia, ¿verdad?, de Adán y Eva, según las Escrituras, le dice que coman de ese árbol, porque al comer de él van ustedes, ¿qué?, a parecerse, a ser igual que Dios. Entonces, en búsqueda de eso, el hombre comienza y pierde su identidad. Ahora, ¿cómo recupera? Ahora, ahí es que vamos a entrar en materia ahora, Pastor Gustavo. Cómo el hombre, cuando hablo de hombre abarcamos todo, ¿verdad?, el género, tanto la mujer, pero ya en un mundo cambiante que estamos, pastor, hay que decir como el hombre, como la mujer, como el joven, como el niño, consigue nuevamente su identidad. Hay una sola forma, a través de Cristo. Y aunque suene duro, si te desconectaste de Dios, de tu Creador, va a comenzar a hacer cosas que para llenarte tus emociones y tu ego personal. Obligatoriamente te desconectaste de Dios y te vas a sentir, a mí me falta algo, tengo que ponérmelo. Si te desconectaste de Dios, inmediatamente vas a sentir un vacío en tu corazón y va a buscar toda la manera de llenar ese vacío. Nuestro consejo es, primero, ¿cómo consigo mi identidad nuevamente, Pastor Gustavo? Dice, recibiendo a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Qué tú puedes decirme de esa parte? Vamos ahora a entrar en lleno con esto. Las personas perdieron su identidad. Todo el mundo anda poniéndose, quitándose. Todo el mundo anda buscando rejuvenecerse. Todo el mundo anda buscando la belleza exterior, olvidando lo interno. Entonces, para recuperar, porque en nosotros, a la luz de la Biblia, entendemos que hay una persona que está en crisis. Hay una crisis espiritual que conlleva eso. Entonces, para encontrarse esa persona nuevamente con sí mismo, conectarse nuevamente a Dios, ¿qué es lo que necesita primeramente? Recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué más, Pastor Gustavo? ¿Por qué con Cristo? Nos preguntamos ahora, ya no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque por Él fuimos hechos. Por medio de Él y para Él. O sea, Cristo, el verbo, antes de hacerse hombre, Él fue el patrón, Él fue el medio que el Padre y el Espíritu Santo usaron para crear al hombre. Así es. El Cristo fue el modelo. Por eso es Cristo, porque el único que se podía encarnar en la Trinidad fue el Hijo de Dios. O sea, el verbo de Dios, como dice Juan, se hizo carne. Era Él que le respondía venir y restaurar al hombre para volverle a traer su identidad perdida. Por eso en Cristo es que tenemos la identidad, porque tenemos la identidad de Él. Nosotros somos, dice Pablo, la hechura suya. Entonces tenemos que volver al molde de donde fuimos traídos y volvemos Cristo y nos lleva a ese molde que Él nos dio originalmente. Claro, hay muchas personas que se sienten inconformes con sí mismos, eso lo sabemos. Conozco personas allegados a otro,
pastor, que hay esposos como que no la valoran bien por su cuerpo físico. Y mujeres, para satisfacer a ese esposo, pastor, yo con mis propios ojos lo he visto, van a la sala de cirugía. Mi esposo está mirando ahí una mujer que tiene cierta parte voluminosa, pues yo me la voy a poner. Pastor, y he visto esto, entonces cuando yo veo que esa persona hace eso, hay un problema. Entonces, para volver al diseño original y conectarse a Dios, usted dijo algo muy importante, tenemos primero que recibir al Hijo, al Creador. Pero luego, ¿por qué? Porque Él transforma mi manera de pensar y actuar. También empiezo a conocer quién soy en Cristo y lo que Él dice de mí. O sea, Pastor Gustavo, que hay un secreto para que las personas vuelvan en sí, dejen de estar buscando quitarse y ponerse afuera y vivir una vida agradable y que se amen ellos mismos a través de la única forma de quién es, de Cristo. ¿Y cuál es la manera de recibirlo, Pastor Gustavo? Muy buena imagen, producción, que tú me has puesto ahí, porque tú ya lo que me pusiste es alguien que está a punto de quitarse para ponerse. Entonces, eso es una persona que no tiene una identidad propia, que no se quiere, entendemos, no es que no se quiera a sí mismo, sino que quiere resaltar más de lo que pueda hacer. Y ahí es que es lo que entra el orgullo, la vanidad y la vanagloria. La gente sigue buscando exteriormente parecerse algo o verse mejor. Claro. Lo que pasa es que no sabe que el hombre primeramente es lo que es interiormente. O sea, el alma, somos un alma, no que tenemos, somos un alma, y esa alma trasciende, es lo que interesa. O sea, lo que tú eres no es lo de externo, sino lo que tú eres internamente. Aunque Dios nos hizo cuerpo y alma, también Cristo vino en cuerpo y en alma para redimir tanto al cuerpo como al alma. Pero lo interesante de esto es que esta belleza, esto exterior, se va deteriorando, dice el apóstol Pablo. Va degradándose. Pero ¿qué es lo que queremos? Que el interior, que el ser interior, el hombre interior, la mujer interior, sea renovada, sea preparada para la eternidad con Dios. Nosotros no vamos a tener este cuerpo todo el tiempo, sino que vamos a vivir eternamente con un cuerpo mejor que este. O sea, la verdadera identidad, la verdadera cirugía nos lo va a dar el Señor. El verdadero cambio profundo va a empezar desde adentro hacia afuera. Así es. Como decíamos, primer punto, reciba a Cristo como su Señor y Salvador, porque Él va a transformar su manera de pensar y actuar. Cuando usted piensa a la luz de la Biblia, cuando usted piensa como su Creador le ha puesto en esta tierra para qué y cómo pensar, entonces usted va a actuar de manera diferente. Segundo, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, pastor, en esa parte que vamos a desglosar ahora, hay un contexto muy interesante. Pero antes, vamos a ir a una pausa comercial y en breve regresamos. No se mueva, que esto está interesante. Bendiciones. Gracias. Seguimos en sintonía en su espacio Hablemos de la Biblia. El tema está súper interesante, pastor, y ahora queremos enviarle un saludo muy especial a todos aquellos que fielmente nos sintonizan a través de la plataforma Su Mundo. Quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro pastor Julio, que está allá en Boca Chica de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y qué bueno decirle a la gente dónde pueden vernos y seguirnos. Así que estamos en sintonía a través de los canales 101 y 1101 High Definition de Claro, del canal 81 de Altiz, canal 81 de Astel, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV Stick. O sea, para todo Estados Unidos, nosotros nos estamos viendo ahí, y cómo no, y en todas las redes sociales, a través de la plataforma del internet, usted puede vernos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todas esas plataformas digitales, y cómo no, también en más de los 120 sistemas de cable, Pastor Gustavo, de la provincia del país, y en el satélite EUTEL para todo el continente
americano y en el satélite Intelsat para el mundo. ¡Wow, Pastor Gustavo! Usted lo está viendo. Hasta Marte se está mirando, hasta el planeta Marte de allá. O sea, el mundo entero puede sintonizar la plataforma de Su Mundo TV y toda su programación, que es bastante interesante ahí acá. Me gusta mucho aquí, Pastor, Su Mundo con el Pueblo. Ahí le dan ahí, ya usted sabe, todas las quejas y es muy interesante. También está Su Matutino, un programa, ¿verdad? Maravilloso también en la mañana para que usted sea informado, y sobre todo nosotros con nuestro programa religioso orientando a la sociedad a la luz de las Escrituras. Quedamos, Pastor Gustavo, en nuestro tema que estamos trabajando, mi identidad, ¿verdad? En Cristo, y ahora el pasaje bíblico que leímos anteriormente fue de 2 de Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Pastor Gustavo, en este tenor de ese pasaje bíblico, nosotros podemos sacar un argumento maravilloso para la persona, entender que cuando recibimos a Cristo, que Él transforma nuestra manera de pensar, de vivir, de nuestra mente, entonces Él hace nueva todas las cosas. ¿Qué me puede decir ahí, Pastor Gustavo? Amén. El texto, muy bien como explicas, va a entrar en una renovación. Dios empieza a hacer un cambio de mentalidad en el ser humano. El original griego de ese texto dice que las cosas viejas van pasando, se van haciendo nuevas. O sea, sí, Dios hace una regeneración progresiva con el hombre y la mujer que va transformando, regenerando. Amén. Entonces, algo importante, dice que de modo si alguno está en Cristo, uno es nueva criatura. Y si usted es algo nuevo, pastor, ¿qué quiere decirme eso a mí? Que usted no tiene nada que le moleste, porque usted está siendo renovado a través de Cristo. Y las cosas viejas, la pasada manera de vivir, las cosas, la vanagloria, el orgullo y la vanidad que usted tenía, cuando usted recibe a Cristo, eso se va y usted se quiere tal y como está y como es. Ahora bien, hay un pasaje bíblico interesante, pastor, que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, que leímos al inicio del programa y quiero recalcarlo ahora. Dice de la siguiente manera: antes no tenían identidad, que ahí le vamos a dar, ¿verdad?, algún detalle interesante, como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Esta palabra, que antes no teníamos identidad, cuando no teníamos a Cristo. Entonces ahí es que entra el contexto, Pastor Gustavo. Ahí entramos entonces cuando Cristo es revelado al hombre y entonces recibe esa identidad perdida a través de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. El hombre entonces vuelve a ser restaurado para recibir esa nueva cédula de identidad celestial. Entonces, antes no éramos pueblo, pero ahora viene Cristo y nos da una identidad nueva. Nos vuelve a dar una nueva nacionalidad, somos pueblo. Ahora vamos a ser no del pueblo que no tenía a Dios, sino el pueblo que tenía a Dios, y vamos a llevar esa identidad de Él. Por eso tenemos que ser pueblo de Dios cuando nos parecemos a Él. Alguien que dice que es cristiano, pero no se parece a Jesús como Él hablaba, como Él era transformado y cómo transformó el mundo. Entonces nuestra identidad está en Cristo. No está en ningún otro modelo, sino en Él. Muy bien. Me gusta este otro pasaje bíblico, Pastor Gustavo, que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice: no permita que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dice, en la forma en que vive, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. En la Reina Valera, 1960, ese pasaje bíblico nos dice que ninguno tenga en poco tu estado de juventud, sino sea un ejemplo en lo creyente, en la palabra, en la conducta, en la fe, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Que nadie, ninguno, tenga en poco su estado de juventud. Cuando Pablo le da ese consejo al joven Timoteo, que dice, ninguno tenga en poco tu estado de juventud, hoy en día, ¿en qué se manifiesta eso? Que nosotros vemos jóvenes que no se sienten conformes como son y como están, entonces tienen su estado en poco, pastor. Entonces ahí es que entra el consejo del apóstol Pablo.
cuando el joven crece y se desarrolla, el joven crece y inicia su adolescencia con una crisis de identidad. Y eso está claro. Entonces, el joven no sabe a quién parecerse. Sí. Entonces, la sociedad moderna le pone patrones para que pueda identificarse con artistas, con algún tipo de actores o de farándula. Y cuando viene a ver, el joven ya no tiene a quién parecerse y pierde su identidad propia. Entonces, eso es lo que estamos diciendo ahora para este siglo. ¿A quién tú te pareces? ¿Te pareces a un actor de cine, a un atleta reconocido, a alguien que tú crees que tiene mucha fama o a ti mismo? Entonces, cuando no tenemos ese vínculo con el Creador y como Él nos hizo, entonces estamos perdiendo nuestra identidad. Claro, ahí también podemos decir, Pastor Gustavo, que los padres, la familia, ¿verdad?, tiene mucho que ver con que su hijo desarrolle una identidad propia, una identidad semejante a nuestro Creador. ¿Por qué? Claro, porque nuestros hijos hoy están siendo invadidos por la televisión, la internet, como usted decía anteriormente, con personajes ficticios en un aspecto, ¿verdad? Los famosos superhéroes, pero el ataque que están teniendo más hoy son con aquellos cantantes, aquellos actores de película, y en fin, cuando un niño está creciendo, usted no ha visto niños que le gusta que le compren hasta disfraz de un superhéroe. He visto niños que le gusta Spider-Man, otro Superman, otro Hulk, el hombre increíble, otro Iron Man, otro actor. O sea, todos esos actores, hay niños que quieren parecerse a ellos porque han desarrollado a través de su televisión mirarlo y esa identidad ellos quieren absorberla, pastor. Entonces, si ese niño está pensando en un futuro ser un Thor, un Capitán América, un Batman, un superhéroe, cualquiera de esos, ¿qué me está dejando dicho la sociedad a través de eso, pastor? De que estamos falta de héroes, primeramente. Ya. Y lo segundo es que el joven, el niño, va creciendo y va desarrollando una identidad. Entonces, la mayoría de los hogares que tenemos ahora, pastor, están faltos de la figura paterna. Vemos muchas madres, en su mayoría, aquí ya hace más de 20 años, quien está liderando un hogar es las madres. Los últimos censos de nuestro país están viendo que las mujeres son las que están encabezando el hogar. Entonces, esa figura paterna le da una parte de la personalidad y de la identidad a ese niño, ese adolescente que va creciendo. Y por eso vemos tanto desorden en la sociedad y tantas víctimas en los jóvenes, porque falta en el hogar la imagen paterna. Claro, propio de los hogares disfuncionales, propio el padre ausente en los hogares, la tasa de divorcio creciendo, rompo mi matrimonio por cualquier cosa, entiende que esos niños, no importa que hoy día hay una psicología que está brindando, que no importa que papá se vaya, el hogar siempre sigue siendo firme y no es así, no es igual cuando falta una de la autoridad dentro del hogar. Y ahora en el mundo postmoderno, cuando la mamá era la que se quedaba en la casa criando, ahora se van los dos, tanto Así el es. padre como la madre. Y ahora, ¿quién cuida a tu hijo? ¿Quién se encarga de darle desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde que vienen los padres la crianza a tus hijos? ¿En quién se la estamos dando? Así es. Bueno, los superhéroes que ahorita producción no puso, ellos son los que están criando y por eso esos niños, en vez de decir que yo me parezco a mi papá, me están diciendo yo me parezco al Capitán América, yo me parezco a Hulk y yo quiero ser como ellos. Entonces, cuando vemos eso, nosotros nos reímos, pero hay un problema serio. Hay una crisis de identidad que nosotros tenemos contrarrestar, porque el que debe de reinar dentro del hogar, o sea, esa identidad que el niño está buscando, debe de ser la del padre o debe de ser la madre. Por tanto, un consejo para esos hogares que nos están mirando, papá y mamá, es tiempo de volver al modelo bíblico, al modelo de Dios. Papá y mamá, que cada uno en su rol paterno y materno eduquen a sus hijos para que le demos la verdadera identidad. Entonces, también un pasaje bíblico en Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice, pastor, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, y antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones, tal como dice la Reina Valera. Antes que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, nuestra identidad, pastor, ya estaba en el corazón de Dios. O sea, cuando tú naces desde el principio, desde que estás en ese hospital, que el ginecotetra, el ginecólogo, ¿verdad?, hace el parto a tu madre,
ya ahí todos saben, de una vez dicen si es varón o hembra. Pero nunca usted ha visto que dicen otra cosa, ¿verdad, pastor? ¿Qué tú me puedes decir en cuanto a ese tema? Bueno, de eso hablábamos el pasado programa, en que nuestro fenotipo, o sea, nuestro ADN, todos nuestros genes, ya está diseñado. O sea, esto no es un juego al azar, sino que si nos hacemos hembras o varones. Entonces, el asunto del mundo moderno es que ha querido salir de esa norma científica, de la norma biológica, para poder ellos identificarse con lo que ellos se sienten, cómo ellos se sientan un día, cómo ellos pueden interpretar yéndose a quien nos había dado su imagen. O sea, cuando tú hablas de Jeremías, era porque Dios había escogido una nación, a Israel, para que fuera su sacerdote, su profeta, y anunciara, y por medio de Israel venir el Mesías, al Cristo. Entonces, ese profeta fue escogido para hablarle a una nación que se había desviado, que se había olvidado de que el Mesías venía y que había que arreglar su camino. Claro, pero me agrada algo. Dios te forma y Dios te conoce. Y el mismo médico o partera, cuando nace una criatura, ahí mismo la identificación es ahí. Sí. Nacimiento, ¿verdad? ¿Qué? ¿Varón o hembra? Pero luego en el trayecto del crecimiento, de su desarrollo, esa persona, cuando adquiere el conocimiento, pastor, ¿verdad? Su naturaleza ya mental, entonces difiere de lo que fue hecho y de lo que fue creado. ¿A base de qué? De su entorno y medio ambiente que lo está rodeando. Figura paterna ausente, mamá por un lado, los superhéroes educando, la televisión, el internet por otro. Nació varón y nació hembra, pero en el trayecto se cambió su identidad. Consejo, pastor, para esto. Vemos que la Biblia dice muy bien en Romanos capítulo 1, donde habíamos hablado de cómo el hombre, por olvidarse de su identidad de Dios, empezó a hacer cosas contrarias a su naturaleza. ¿Sí? Entonces, esa arrogancia humana hace que entonces Dios abandone al hombre, y cuando se aleja de Dios, entonces el hombre no tiene una identidad. Y entonces va a verse donde el hombre se siente mejor. Y desde hace muchos siglos, el hombre se está perdiendo cada vez más a su identidad. De que podemos decir, Leandro, que varias décadas atrás uno no veía la homosexualidad o el lesbianismo como estamos viendo ahora. No, sí. Eso era algo realmente, era oculto, y ahora se ha masificado. O sea, toda esta disforia, todo este desorden, lo vemos, se ha aumentado porque la misma sociedad ya se ha llevado a unos niveles de descomposición que ha afectado a una gran mayoría. Claro. Pastor, usted ha oído el término misógino. Misoginia. Misoginia, ¿verdad? Sí. Tú lo has oído, que entonces es misógino, que es una persona que odia o mira con desprecio a una mujer. Ese es su contexto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos un hombre que quiere ser mujer o una mujer que quiere ser hombre, ¿usted cree que puede haber ahí una misoginia? En el caso propiamente del texto, de la palabra que tú nos dices, es cuando la mujer entiende que ella es atacada por ser mujer. Exacto. O sea, ella es rechazada por ser mujer. Como que el machista, el hombre, siempre estará desde la naturaleza, desde los tiempos antiguos, siempre fue la mujer discriminada, rechazada, humillada, puesta en un segundo plano. Y bíblicamente no es así. Lo que ha habido en el Evangelio, al venir Cristo, se le da una postura nueva a la mujer. Dios hace que desde el principio la mujer y el hombre se complementaran. Ni el hombre estaba por encima de la mujer, ni la mujer estaba por encima del hombre. Ambos se complementaban. Es tan así que a Adán se le dio la autoridad y el poder de mirar en todo lo que creó Dios. Y él dice que no encontró, después que puso nombre a todos los animales, una compañera para él. Por eso Dios duerme a Adán, le da, saca de él esa mujer y dice, fue de la costilla que la saqué. ¿Para qué? Para que estuviera a tu lado, no estaba de tu cabeza para que se enseñoreara, ni estaba en los pies, ni sacarte de tu pie para que la tenga bajo tu pie. Claro. Sino que era el complemento de la naturaleza que Adán necesitaba. Claro. Entonces, te digo esto porque propio de esto que acabamos de definir es que vemos una sociedad y unos hogares que tienen crisis de identidad, a donde el hombre se cree un ser superior,
pero la mujer ahora, en un mundo, como decíamos en el programa anterior, feminista, ha querido también, pastor, sobreponerse a lo que es la autoridad divina del hombre, o sea, la posición que Dios desde la naturaleza le ha dado al hombre. Hombre proveedor, mujer protectora, cuidadora de hogar. Ya no se ve así en ese aspecto. Ahora las mujeres son los hombres muchas veces de la casa, y los hombres muchas veces también se convierten, ¿verdad?, en la mujer. La mujer moderna del siglo XXI tiene que tener algo, que ella puede ser médico, puede ser abogada, puede ser hasta presidente de un país, pero lo que nunca va a dejar de ser es madre. El rol natural de la mujer es la maternidad, es el diseño del creador para realmente producir lo que Dios había dicho. Crezcan y multipliquen la sociedad, crezcan en el mundo. Sin un hombre y una mujer, la sociedad no existe. Así es. Ya para terminar, pastor, esta base bíblica interesante, Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que lo esclavice al miedo, en cambio han recibido el espíritu de Dios cuando él lo adoptó con su propio hijo. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pastor, o sea, nosotros recibimos una adopción de parte de Dios. ¿Y qué es lo que nos ha hecho de él? Hijo. En el contexto del programa de hoy, todo radica en una sola cosa, pastor: que la mente reflexione y acepte al Señor para que cambie su mentalidad, y que nosotros reconozcamos que nuestra identidad está solo al recibir a Cristo. Tenemos el formato celestial. Dios envió a su Hijo para que nos restaurara esta identidad perdida, y por eso es que entonces, como antes no éramos hijos, ahora venimos a ser hijos suyos por esa redención. Es como un padre cuando reconoce, registra en el nacimiento de que ese niño que está ahí es de él, porque tiene una serie de relación con él, y le da su identidad, le da su apellido, le da un nombre, le da un domicilio, y crea una relación, un vínculo con él que lo hace ser su familia. Por eso él tiene una identidad, una relación con su Padre. Eso pasa con nosotros en el Señor. Cristo viene y nos da una nueva identidad con Dios. Así es. Entonces culminamos con esta parte que dice: nuestra identidad, según la Biblia, está arraigada en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Somos creados a su imagen, somos amados y aceptados por Él, y tenemos un propósito único en su plan para el mundo, en el plan de salvación. Si tú has perdido tu identidad, si no sabes quién eres, a través de Jesucristo, Él va a transformar tu mente y te dará la verdadera identidad, que se resume en una sola palabra: hijo de Dios. Dios te crea con un propósito y un fin. Varón y hembra, Dios nos creó. Gracias. Hemos llegado a nuestra parte final de nuestro programa, esperando reencontrarnos nuevamente en la próxima semana. Así que muchas gracias por su sintonía y será hasta luego. Muchas bendiciones. Bye bye. Que Dios nos bendiga.